el video, más nos cuesta cuando lo cargamos. Entonces vamos a hacer dos videos cortos. El primer caso acá es de una liquidación de sociedad colectiva en la que hay utilidad, ¿verdad? Una utilidad pendiente de distribuir de 25,000 quetzales. En la contabilidad, por supuesto que se pueden hacer procedimientos distintos. Algunos estudiantes en su laboratorio decidieron distribuir la utilidad antes de iniciar la liquidación. Esa es una opción y no está mal. Eso no significa que esté mal, solamente que estamos de alguna manera no siendo previsores. Recordarán ustedes que hay dos principios en contabilidad. Uno en el tema del principio conservador y el tema de las reservas. Pero fundamentalmente el tema del principio conservador. En el tema del principio conservador es que es importante mantener cierta cautela en la distribución de utilidades cuando el contador sabe que es posible que en el corto periodo hayan pérdidas. Como la entidad va a entrar en un proceso de liquidación, entonces es muy probable de que hayan pérdidas y por esa razón hay que ser muy cautelosos. Entonces, lo que yo sugiero, partiendo de este principio conservador y de las contingencias que menciona la NIC 37, la NIC 37 nos habla de que cuando hay una contingencia, que una contingencia es algo que va a pasar en el futuro, del cual puede suceder o no puede suceder dependiendo de circunstancias ajenas a nosotros. Entonces, la pérdida es una circunstancia ajena a nosotros. Por supuesto que queremos vender los activos y al mejor precio y pagar los pasivos lo menos que se pueda a efecto de que no haya pérdida. Pero hay circunstancias que no podemos controlar y efectivamente el venderlos más baratos por la necesidad que hay de venderlos o venderlos por abajo del precio puede ser una circunstancia que se califique como una contingencia bastante probable. La norma nos habla de contingencias poco probables, de mediana probabilidad y de bastante probabilidad o bastante certeza que exista la contingencia. En este caso, el contador experimentado sabe que definitivamente van a haber pérdidas. Y por esa razón es que es importante no distribuir las utilidades, sino hasta el final, si es que aún hay utilidades. Entonces, en el cuadro de liquidación, lo que sugerimos aquí en el cuadro de liquidación es que nos vayamos y coloquemos en la columna de pérdidas y ganancias en liquidación. Aquí dice pérdida en liquidación, pero en realidad esta columna también se maneja para ganancias probables en liquidación. Entonces, como también se maneja para ganancias probables en liquidación, pues aquí está el espacio idóneo para colocar los menos 25,000 quetzales. Fundamentalmente partiendo de ese principio conservador. Luego van los capitales acá. Esto va en negativo porque esta columna registra del lado del debe lo positivo y del lado del haber lo negativo. Entonces, partiendo de que el lado del haber va a lo negativo, si esto está en el lado del patrimonio, entonces los 25,000 van en negativo. Entonces colocamos los 20,000 de efectivo, los 590,000 de activos, los 435,000 de pasivos, los 25,000 de la utilidad y los capitales 40, 60 y 50. Ahí tenemos los capitales. Muy bien, entonces empezamos acá, según el informe que tenemos, pues hay una en la primera liquidación. Esta primera liquidación se vendió la maquinaria, se vendió el mobiliario de equipo y se vendió el equipo de cómputo. Los tres activos están afectos al IVA, o sea, tienen que facturarse. Por tanto, entonces, si vendimos la maquinaria en 130,000, solo vamos a recibir 116. Si vendimos el mobiliario de equipo en 10, solo vamos a recibir 8,928.57. Y si vendimos el equipo de cómputo en 35, solo vamos a recibir 31,250. En total hay 18,750 de IVA que lo recibimos, pero que posteriormente se lo tenemos que pagar al fisco. Por eso lo registramos como una obligación, como un pasivo que surge en este proceso de liquidación.
Desde acá entonces, vamos a ver, colocamos en el primer renglón la venta de activos, 175,000 que se va a sumar al efectivo. El total de activos vendidos son 190,000. Hay un pasivo de 18,750 que es el IVA y 34,250 que es, empezamos ya con pérdida. Solo en esa primera venta de activos tenemos 34,250 de pérdida. Entonces, los activos a valor en libros, no al valor de venta, sino al valor en libros, y por eso es que se da la pérdida, ¿verdad? Porque tenemos, si solo registramos los 175 menos los 190, entonces estamos observando que solo aquí ya tenemos 15,500 de pérdida. Más 18,750 nos da una pérdida total de 34,250. Y aquí está lo que les decía. En la primera liquidación prácticamente la pérdida se come a la ganancia que teníamos pendiente de distribuir. Se la devora totalmente porque solo teníamos 25,000 y tenemos ya una pérdida de 34,250. Compensación, pérdidas, ganancias. Tenemos ahorita entonces acumulada una pérdida de 9,250 una vez vendido el activo. Muy bien. Pago de pasivos, que es la segunda etapa. En esta primera liquidación se pagó impuestos 42,000. Impuestos teníamos 42,000. Pasivo laboral 65. Pasivo laboral 65, por tanto queda en cero. Y hicimos un abono al préstamo de 25,000. ¿Por qué? Porque el préstamo acá tiene 175 y bueno, no íbamos a alcanzar a cubrir esto y solo lo dejamos con 150. Como no estábamos vendiendo el inmueble, pues solo abonamos una parte para poder tener menos préstamo. En total, entonces, tuvimos un gasto pagando a los proveedores y pagando los gastos de liquidación, que estos gastos de liquidación son gastos normales, el arrendamiento de las oficinas, el pago de salarios de secretaria, del contador, del liquidador, y eso sumó 15,000 quetzales. En total tenemos 147,000 de pagos. Muy bien, nos vamos al cuadro de liquidación y tenemos entonces acá que vamos a pagar los 147,000 más los 18,750. En realidad entonces estamos pagando 165,750, que están distribuidos como 150,750 de pasivos y 15,000 correspondiente a los gastos de liquidación. Aquí ya vamos con una pérdida. Estos 15,000 se suman a los 9,000 que traíamos y ya tenemos una pérdida de 24,250. Bien, aquí es donde tomamos ya la decisión porque nos queda en efectivo 29,250. Tenemos activos todavía de 399,000, 303,000 de pasivos y la pérdida. Y los capitales. Entonces, aquí es donde los socios dicen, bueno, quiero ver la liquidación y ver si es posible que me liquiden algo a mí. La decisión de liquidar o no, o trasladarles una cantidad de efectivo a los socios, depende de la proyección de la pérdida potencial. Se hace una proyección de esa pérdida potencial, un presupuesto. Y para saber cuánto va a ser la pérdida potencial en el peor de los casos, tomamos los activos pendientes de liquidar, 399,500. La pérdida que llevamos ahorita de 24,250. Nuestra pérdida sería de 423,750. Pero como ahí también están perdiendo los proveedores, restamos esto que se le debe a los proveedores, a los acreedores y al banco, digamos. Entonces también el banco y todas las instituciones que les debemos en la empresa pierden 303,000, lo cual significa que tenemos una pérdida de 120,750. Pero como van a haber gastos de liquidación, sueldos, alquileres, energía eléctrica, papelería, publicaciones en prensa, o lo que sea relacionado con la liquidación, honorario de abogados, entonces lo sumamos a los 120,000 y tenemos una pérdida de 138,750. Como el capital suma 150,000, 150,000 menos 138,750 de una posible pérdida presupuestada nos da 11,250 del primer pago. Y entonces, al momento de distribuir esta pérdida a cada socio, si le distribuyo la pérdida a los socios sobre la base de su capital, a Carlos le tocan 37,000 de pérdida y entonces la sociedad le tiene que entregar 3,000 quetzales. La diferencia entre el capital y la pérdida.
A Mario 60,000 tiene el capital, distribuida la pérdida le corresponden 55,500, menos el capital le tengo que dar 4,500 porque es lo que le estaríamos todavía en disponibilidad de darle. Los 50,000 menos los 46,250 nos da entonces una pérdida para Josefa de 46,250 y todavía tiene a su favor 3,750. Aquí están los 11,250. Muy bien, regresamos al cuadro y tenemos entonces restándole los 11,250 caja, nos quedan 18,000 para gastos, según lo presupuestado. Los activos pendientes, los pasivos pendientes, la pérdida de 24,000, pero ya le pagué al socio acá 3,000 quetzales, que es Carlos, a Mario 4,500 y a Josefa 3,750. Entonces ya tengo menos capital de ellos. Ya tengo menos capital con que soportar las pérdidas que pudieran venir, porque ya solo me quedan 46,000 de Josefa, 55,000 de Mario y 37,000 de Carlos. Muy bien. Pasamos a la segunda liquidación y la segunda liquidación, pues siempre vamos a tomar la venta de activos. Venta de activos, el inmueble se vendió en 182,000. En el inmueble no se genera IVA. ¿Por qué? Porque el IVA se va a manejar al momento de la escrituración y va a depender también para las leyes de Guatemala. Sabemos que la segunda venta de un inmueble pues no genera impuestos de IVA, genera impuestos del timbre. Entonces eso ya el abogado es el que lo ve y él es el que pide que se pague directamente a SAT. Entonces nosotros como liquidadores no manejamos eso. Las cuentas por cobrar no manejan IVA, pero las mercaderías sí. Entonces tenemos en mercaderías 130,000 menos IVA, 116,071.43. Los 13,928 de IVA y entonces las ventas son 397,000. Muy bien. Perdimos, en realidad, 184,500 tenía el valor del inmueble en libros y aquí perdimos 2,500. En cuentas por cobrar no perdimos y en mercaderías perdimos lo del IVA. O sea que en total estamos perdiendo 13,928.57 más los 2,500 del inmueble. ¿Cómo queda acá en nuestro cuadro de liquidación para el informe que hay que presentar a los socios? Muy bien. Dice 397,000 que recibimos, más los 18,000, tenemos una disponibilidad de 415. Los activos quedan en cero, ya no tenemos más activos. Un pasivo de 13,928.57 que sumado a los 2,500 de la pérdida en inmuebles nos da una pérdida de 16,428. La pérdida aquí ya es de 40,678. Muy bien. Pago de pasivos. Pagamos pasivos. Cuentas por pagar. Totales las debíamos en totalidad. Del préstamo ya solo debíamos 150,000, pero aquí entra una nueva variable que algo habíamos mencionado en los casos anteriores, que es el pago de intereses bancarios. Esto es muy probable que suceda. O sea, yo lo coloqué acá porque es muy probable que suceda al momento de una liquidación, que el banco diga, sí, pero me debe mora, me debe intereses, me tiene que pagar, ¿va? Si no, no le libero la propiedad y usted la quiere vender. No se la voy a liberar si paga eso. Entonces ahí hay que pagar, inclusive hay que pagar escrituración, gastos para quitar la hipoteca y todo lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos ejemplificando intereses que puede incluir todos esos gastos para poder liberar la hipoteca. Y los gastos en sí que se cubrieron, porque lo que se gastó según lo presupuestado, 18,000, se pagó entonces 333,000. Vamos a aquí puntualmente el cuadro de liquidación, ¿verdad? 397,000, perdón, 346,928.57, porque a lo que pagamos hay que sumarle los 13,000. Los 333,000 hay que sumarle los 13,000 para que nos dé los 346,000. Perdimos 30,000, 12,000 de intereses y 18,000 de gastos de liquidación. Una pérdida de 70,678.57. Ya no tenemos pasivos y tenemos efectivos 68,071.43. Los socios perdieron. Los socios en realidad no están recibiendo ningún monto por concepto de utilidades, como decíamos al inicio. Si distribuimos los 25,000,
Después les hubiésemos tenido que entregar menos efectivo acá, ¿verdad? Tal vez el resultado era el mismo, pero es que no sabemos hasta dónde va a darse la pérdida. Distribuimos estos 70,000 en parte proporcional a cada uno de los socios y luego distribuimos los 68,000 en parte proporcional según los capitales. Y veamos acá cómo van quedando nuestros registros contables. Alguien me preguntaba, ¿puedo hacer los registros contables antes? Aquí está el tema de la distribución de la pérdida, lo que le corresponde a cada uno según el aporte de sus capitales, y de la misma manera se distribuye el efectivo según el aporte de capitales. Pues les decía que alguien me decía, mire, ¿puedo hacer las partidas de contabilidad antes y después el cuadro de liquidación? Sí, la respuesta es sí. De hecho, el cuadro puede hacerse con mayor detalle, porque recordemos que este cuadro es para explicarle a los socios que no son contadores. Un socio que no es contador va a necesitar un detalle en donde usted no le muestre partidas de contabilidad y un balance, porque ellos no quieren ver eso. Ellos quieren ver cuánto me queda de activos, cuánto me queda de pasivos, cómo va la pérdida y cuánto hay de efectivo en el banco. Esos son los 3 valores, 4 valores que a ellos les interesa. Por eso el cuadro es útil para los socios. Para la contabilidad y el contador, no, el contador tiene que hacer sus partidas de contabilidad y por supuesto que las puede ir haciendo antes, ¿verdad?, de presentar el informe. Aquí tenemos la primera partida de la venta de activos con la pérdida. Y aquí los activos a valor en libros, vehículos, mobiliario y equipo de cómputo. Y el IVA por pagar. Luego tenemos aquí los impuestos, 42,000, el pasivo, la pérdida de 15,000 por gastos de liquidación y un pago a préstamos de 25,000 y el IVA por pagar, ¿verdad? Ese IVA por pagar que se tiene que cubrir aquí, que son los 18,750. Primera liquidación, aquí está la distribución ya a los socios, se disminuye el capital de los socios, 3,000, 4,500 y 3,750, 11,250. Muy bien, pasamos a la segunda liquidación, bancos reciben 397,000, hay una pérdida de 16,428 y tenemos entonces el inmueble a valor en libros, 184,500. Recuerdan que se vendió en 182,000, pero el valor en libros es de 184,500. La cartera de créditos, las mercaderías a su valor en libros, la vendimos en 116,000, pero el valor en libros es de 130. El IVA que se generó por la venta de mercadería, que se genera un nuevo pasivo. Partida número 5, pago de pasivos, préstamo bancario y la pérdida en liquidación. Aquí no manejamos intereses de gasto, intereses pagados, intereses sobre préstamos, cualquiera de estas cuentas que son cuentas del estado de resultados. Aquí solo manejamos pérdida en liquidación. IVA 13,928.57 y lo que salió del banco. Muy bien. Aquí quiero referirme a este registro contable. Aquí es donde nosotros vamos a distribuir la pérdida, pero la pérdida total de la liquidación fue 95,678.57. Tenemos que cancelar la utilidad pendiente de distribuir que teníamos en el balance de 25,000. En el cuadro de liquidación aparecen 70,678.57. ¿Por qué razón? Porque ahí está restado. Recuerdan que hasta arriba pusimos menos 25,000. Si no hubiéramos puesto esos menos 25,000 ahí, si nos los hubiéramos dejado en una columna paralela, entonces hubiésemos tenido menos 25,000 en esa columna sin movimiento y después los 95,678.57. Entonces debemos cerrar los 25,000 de libros. Luego distribuimos el efectivo. 18,000 le correspondió a Carlos según su aporte, a Mario 27 y a Josefa 22 y Banco 68. Entonces ya queda todo en cero. De esa manera es la resolución de laboratorio que ustedes debían de desarrollar de cuando se liquida una sociedad colectiva y hay una ganancia. Y esa ganancia, sugerencia sobre la base del principio conservador, sobre la base de la NIC 37 de contingencias, es que esa ganancia no se distribuya, sino hasta el final. Si hay ganancia, pues enhorabuena. Pero si hay pérdida, esa ganancia compensa la pérdida.